Hola a todos, en este vídeo vamos a ver lo que es la tasa de variación y la tasa de variación media de un intervalo. Para entender el concepto de tasa de variación, vamos a suponer que esto es un edificio y tenemos un perro que se mueve a través del edificio. En este caso empieza en la planta 1 y sube hasta la planta 4. La pregunta es, ¿cuánto ha subido? Pues ha subido una, dos y tres plantas. O lo que es lo mismo, la planta donde está ahora, 4, menos la planta donde ha empezado. Como había empezado en la 1, va a ser 4 menos 1, es decir, que ha subido concretamente 3 escalones. 1, 2 y 3. Una vez visto el ejemplo anterior, vamos a ver lo que sucede en el siguiente ejemplo. Tenemos la gráfica de la función f de x igual a un medio de x más 1 y un ciclista que se mueve a través de la gráfica de dicha función. Bueno, pues nos preguntamos cuánto sube. En este caso va a subir, pero también podría bajar. ¿Cuánto sube si empieza en el punto x igual a 2 y termina en el punto x igual a 6? Es decir, si empieza en dicho punto de aquí, en el 2, y termina en el 6, más concretamente, si recorre el intervalo 2, 6. Pues si recorre el intervalo 2, 6, como vemos, lo que hace es subir 1 y 2 escalones, ¿no? Empieza aquí y termina aquí, 2 escalones. Entonces vamos a decir que la tasa de variación en el intervalo 2, 6 es igual a 2. Es decir, que la tasa de variación lo que indica es lo que subimos o bajamos cuando recorremos dicho intervalo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues para calcularlo, como hemos visto en el ejemplo anterior, lo que hacemos es coger el punto final, el valor de la función en el punto final, f de 6 es 4, ¿no? Si sustituimos aquí vemos que es 4, y f de 2, que es 2. Para ver lo que hemos subido, lo que hacemos es f de 6 menos f de 2, y nos da que hemos subido 2, exactamente lo que habíamos visto gráficamente. Y esto va a ser la tasa de variación en el intervalo 2, 6. Para calcular la tasa de variación en cualquier intervalo AB, pues lo que vamos a hacer es calcular lo que vale la función en el punto final, en el punto B, y le restamos donde ha empezado, en el punto F de A. Vamos a ver la tasa de variación en un intervalo para otra gráfica. En este caso, para la función f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 5. Aquí tenemos a nuestro ciclista que se mueve a través de la gráfica de la función, en este caso es una parábola, y queremos calcular la tasa de variación en el intervalo 1, 4. Es decir, si nuestro ciclista se mueve empezando desde el punto x igual a 1 hasta el punto x igual a 4, ¿cuánto ha subido o ha bajado? En este caso vemos que ha subido. Por ejemplo, para el intervalo 1, 2, la tasa de variación de dicho intervalo sería negativa, porque lo que ha hecho es bajar. En este caso, como la tasa de variación en el punto 2 vale 1 y en el punto inicial, en el punto x igual a 1, vale 2, sería 1 menos 2, sería menos 1. La tasa de variación en el intervalo 1, 2. Pero en nuestro caso, vuelve a subir, vuelve a subir, vuelve a subir. Para calcularla, lo que hacemos es calcular lo que vale en el punto x igual a 4 la función, es decir, 5, y lo que vale la función en el punto inicial, x igual a 1, que es 2. La tasa de variación vemos que gráficamente es 1, 2 y 3. Se suben 3 valores, entonces la tasa de variación en el intervalo 1, 4 va a ser 3. Efectivamente, si lo calculamos, f de 4 hemos visto que era 5, f de 4 vale 5 la función, y en el punto x igual a 1 la función vale 2. Entonces, la tasa de variación en el intervalo 1, 4 es 5 menos 2, 3.
con la fórmula que sirve para calcular la tasa de variación en cualquier intervalo, vemos que únicamente depende el valor de la función en el punto final y el valor de la función en el punto inicial. Es decir, que los valores intermedios que toma la función en dicho intervalo, en este caso baja y sube, no interfieren en la tasa de variación. Si hubiera otra función, por ejemplo, una recta que uniera estos puntos de aquí, también tendría la misma tasa de variación en el intervalo 1, 4. Y la función que hace así, 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 así y luego termina así. Todas las funciones que empiecen en este punto y terminen en este punto en el intervalo 1, 4 tienen la misma tasa de variación. Ahora vamos a ver el caso de comparar la tasa de variación de dos funciones. En este caso vamos a comparar la tasa de variación de la función f de x igual a 2x menos 1 y de la función g de x igual a 1 medio de x más 1 medio. Bueno, para ello tenemos el primer ciclista que se recorre el intervalo 1, 2, hace esto de aquí y por lo tanto sube 1 y 2 escalones. Entonces la tasa de variación en el intervalo 1, 2 es igual a 2. 3 menos 1, 2. Vale, por otro lado tenemos al ciclista 2 que va a recorrer el intervalo 1, 5. Va a través del intervalo y de la gráfica hasta el punto x igual a 5, que vale 3, y en el punto inicial x igual a 1 valía 1. Entonces también sube 1 y 2 peldaños. Es decir, que la tasa de variación en el intervalo 1, 5 de esta función también es 2. ¿Pero qué sucede? Que el ciclista número 1 sube mucho más rápido que el ciclista número 2. El ciclista número 1 necesita solamente un paso de las X para subir 2 escalones y el ciclista 2 necesita 1, 2, 3 y 4 escalones. Por eso definimos lo que se llama la tasa de variación media de un intervalo, que lo que nos va a decir es el número de escalones que sube un ciclista de media en cada paso. ¿Cómo se calcula? Pues de la siguiente manera. Lo que varía la variable y dividido entre lo que varía la variable x. Es decir, en el caso de la primera gráfica, de la gráfica verde, la tasa de variación media en el intervalo 1, 2 sería lo que varían las i's, es decir, 3 menos 1 varía 2, como hemos visto antes, partido entre el número de pasos que hemos dado en las x. En este caso hemos dado un paso, 2 menos 1 es 1, es decir, que la tasa de variación en el intervalo 1, 2 de la gráfica verde es 2 partido entre 1, que es igual a 2. ¿Qué significa esto? Que en cada paso que damos de las X, de media, el ciclista va a subir 2 escalones. Esto sucede porque la gráfica es una recta y nos va a cuadrar constantemente porque la gráfica de la recta, la subida es constante. Por otro lado, tenemos la tasa de variación media de la gráfica rosa. En el intervalo 1, 5, lo que varían las i's es 3 menos 1, lo que vale en el punto final 3 y lo que vale la i en el punto final 1, inicial, perdón, partido entre el número de pasos que hemos dado. Como hemos empezado en el 1 y hemos acabado en el 5, a 5 hay que restarle 1 y nos da que es 2 cuartos, que es un medio. Es decir, que en cada paso de la X la iba a subir 1 de media. Aquí vemos que exactamente cuadra, en cada paso va subiendo un medio, un medio, un medio, porque como hemos dicho antes, la subida de las rectas es constante. Más concretamente es la pendiente. La tasa de variación media en cualquier intervalo de una recta es la pendiente. Como vemos aquí es un medio y como vemos aquí es 2, que es 2. Pero por ejemplo, una gráfica que empezase en este punto, hiciera así, 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 luego así, luego así, tendría la misma tasa de variación media en el intervalo 1, 5, porque como vemos la tasa de variación media en los intervalos
solo depende de los valores que valen al final y al inicial y de los pasos que se dan en dicho intervalo. Entonces, aquí los pasos que se dan en dicho intervalo es los mismos para las dos gráficas y también los valores de las síes son iguales en el punto inicial y en el punto final, aunque los valores intermedios no. Y de media esta gráfica va a subir un medio. En cada pasito de la X va a subir un medio. Lo que pasa es que aquí sube más, aquí luego baja y se compensa, aquí sube y de media en total es un medio. Y lo mismo sucedería para la gráfica verde, una función que hiciera, por ejemplo, así. Lo que baja al principio luego se compensa porque sube más rápido. Y de media también subiría 2. Os dejo aquí la fórmula para calcular la tasa de variación en un intervalo AB y la fórmula para calcular la tasa de variación media en un intervalo AB. Muchas gracias a todos y nos vemos en los próximos vídeos.